La muerte es a menudo un tema que es evitado por los seres humanos porque simplemente es incómodo pensar en lo inevitable. No mucha gente quiere pensar en el más allá de esta vida o en las cosas espeluznantes que le suceden a tu cuerpo durante la muerte. Sin embargo, para algunas personas, cualquier presagio de muerte es dolorosamente tentador y aterrador. Como si el conocimiento o la advertencia pudiera ayudarles de alguna manera a escapar de la muerte. Este tipo de indicadores previos a la muerte se encuentran en todas las culturas y sirven como signos de muerte para algunas personas o quizás para alguien a tu alrededor. Mientras que hay malos presagios en todo el mundo que indican solo mala suerte, los más oscuros y peligrosos presagian la muerte. Esta lista es una compilación de presagios de muerte, desde señales sensatas hasta advertencias absolutamente ridículas, pero que de alguna manera se han ganado la credibilidad de muchos. Si eres de las personas a las que les gusta ver el significado de todo lo extraño que sucede alrededor, continúa viendo este video. Y yo soy el documentalista. Y esto es Presagios de Muerte. Coronas de la muerte. Si tú o alguien que conoces con una almohada de plumas se enferma, hay que romperla y buscar una corona de la muerte. Puede hacer que parezcas absolutamente loco, pero es mejor estar seguro que arrepentido. El fenómeno de las coronas de la muerte ha sido más ampliamente reconocido en los Apalaches. Estas coronas se encuentran a menudo en las almohadas de las personas enfermas y consisten en masas de plumas en forma de corona. Lo más probable es que sean creadas por el sacudir y girar de una persona enferma, pero son vistas como presagios de muerte. Si se descubría una dentro de una almohada de una persona enferma, se creía que la persona moriría en 3 días a menos que se rompiera la corona de plumas. Mariposas negras. Las mariposas son fascinantes, pero deberías mantenerte alejado de las mariposas negras, a menos, claro, que quieras arriesgarte a ser condenado a muerte. Aunque hay algunas discrepancias culturales que tienen que ver con el simbolismo de las mariposas negras, la mayoría de las veces son vistas como un signo de muerte. Generalmente, encontrar una mariposa negra dentro de tu casa se supone que indica que un miembro del hogar pronto morirá. Los detalles de este tipo de encuentros varían según la región. Por ejemplo, en algunas partes de Norteamérica se cree que una mariposa negra debe visitar las 4 esquinas de la casa para causar la muerte, mientras que en México se cree que la polilla conocida como bruja negra causa la muerte simplemente con entrar en una casa. Ver una aparición de una persona simboliza típicamente la muerte. A menos que tengas un gemelo, ver a un doble de ti mismo nunca es un encuentro prometedor. La palabra doppelganger se refiere al duplicado fantasmal de una persona viva. Aunque la palabra es alemana, muchas culturas diferentes creen que una persona está condenada a morir si ve a su propio doppelganger. Se dice que Abraham Lincoln
le dijo a su esposa que tan pronto como fue elegido presidente, vio dos de sus propias caras en el espejo. Su esposa predijo entonces con exactitud que la aparición significaba que Lincoln sería elegido para un segundo mandato y que no sobreviviría a él. El escarabajo de la muerte. Los escarabajos tipo Death Watch adquirieron su nombre debido a los sonidos de golpeteo que hacen. Son plagas muy conocidas cuando se trata de edificios o muebles de madera. Estos escarabajos perforan la madera y golpean con sus cabezas para atraer a sus parejas. Eventualmente, este sonido se asoció con el hecho de pasar muchas noches sin dormir alrededor de personas moribundas. Esto probablemente influyó mucho en la interpretación del escarabajo como un presagio de muerte. Si comienzas a escuchar golpeteos inexplicables a tu alrededor, entre las paredes, la muerte podría estar en camino. Se creía que los ópalos tenían una mala influencia en la gente. Los ópalos son una joya preciosa, pero la próxima vez que quieras ponerte una pieza brillante de joyería de ópalo, considera su asociación con una de las pandemias más devastadoras de la historia, la peste negra. Cuando la peste hizo su camino destructivo a través de toda Europa, se observó que muchas de las víctimas llevaban ópalos, y cuando la persona moría, el ópalo dejaba de brillar. Debido a esto, muchos culparon a los ópalos por las muertes causadas por la plaga. Es probable que las piedras solo hayan cambiado debido a las diferencias entre el frío y el calor. Cuando las víctimas vivían con fiebre, los ópalos reflejaban el calor con brillo. Sin embargo, cuando la víctima moría, la frialdad de su cadáver alteraba las piedras. Esta explicación parece sólida, pero ¿quién querría correr el riesgo? Tres golpes escuchados en tu puerta son un presagio de muerte. Si crees en viejas supersticiones, 3 golpes a tu puerta podrían ser potencialmente mortales. Cuando se oyen 3 golpes, indica que alguien ha muerto o está a punto de morir. En Irlanda, estos 3 golpes en la puerta o en la ventana son claros presagios de muerte. En Escocia, 3 golpes son vistos como un presagio de muerte solo si ocurren a intervalos consistentes dentro de una duración de unos pocos minutos. Este presagio de muerte supersticiosa también se asocia con muchas tribus nativas americanas. Además, se dice que si mientras ves este video, escuchas que alguien toca 3 veces la puerta, es porque la muerte está detrás de ti. Los gatos negros son un símbolo clásico de los malos augurios. Se cree que los gatos negros traen consigo presagios de muerte de muchas maneras diferentes. Si uno es escuchado maullando a medianoche, supuestamente es una señal segura de que se acerca la muerte. Si un gato negro cruza delante de un cortejo fúnebre, alguien de la familia del difunto morirá en un plazo de 3 días. Los gatos negros en la cama de los enfermos son supuestamente un indicador de que la persona pronto va a morir. Si quieres saber más acerca de los animales que presagian la muerte, puedes buscar un video al respecto en mi canal. Los relojes pueden decirte si vas a morir. Si un peso de un reloj familiar cae, es una señal de que habrá una muerte dentro de tu familia. Si tu reloj no ha estado corriendo, pero golpea de todos modos, debes estar atento a la muerte porque está por llegar. Más aún, si un reloj
marca la 1 en punto y se detiene justo ahí, no solo es un reloj poco fiable, sino también una sentencia de muerte. Perros de la muerte. Los perros son conocidos por tener un sexto sentido para detectar problemas, especialmente cuando se trata de seres humanos. Hay que tener cuidado con los perros que aúllan bajo la ventana o dentro de una casa o alrededor de una persona enferma. Todos son malos signos que anuncian la muerte, pero la aparición de un perro negro sin cabeza o un perro negro espectral también se cree que es una señal que la muerte se aproxima. Aves que predicen la muerte. Los búhos no son los únicos presagios voladores de la muerte. Un pájaro que vuela hacia tu casa y choca contra ella es supuestamente una señal de que habrá una muerte en la familia. Esta señal se fortalece si el ave entra en la habitación de una persona enferma y aterriza en la cama o en cualquier parte de la habitación. Se dice que los pájaros blancos, los cuervos y las palomas que vuelan hacia una ventana por la noche y se estrellan predicen una horrible muerte. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Presagios de Muerte.